compañeros, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad lo que vamos a mostrar es una implementación que me han solicitado, en este caso, para hacer un cambio de un tema que tenía mis sistemas, que era el tema de exportación de Excel. Por lo general, cuando tenemos sistemas web, nuestros componentes, tablas, las que muestran esta información, siempre van asociados a ciertas funcionalidades que requiere el usuario. En algunos casos es la exportación Excel o la exportación a PDF. En este caso vamos a hablar sobre la exportación Excel. ¿Qué alternativas tú tienes para hacer una exportación Excel en un sistema web, ¿no? La más común que vas a encontrar cuando quieras buscar una exportación simple, fácil, de manera rápida, de un Excel desde JavaScript, es el formato HTML, ¿no? Es un formato que consiste en crear una tabla, si manejas HTML, simplemente es crear una tabla, crear tus TRs, tus TDs, y al final eso pasarlo a un blog y sobre ese blog ya descargarlo con la extensión de XLS, ¿no? Como es el que te estoy mostrando ahora en código. Como ves, esta es una extensión de mi componente tabla, donde yo al darle la funcionalidad de exportar Excel, lo que hago es creo la estructura de un HTML con una tabla, y sobre esa tabla armo mis TRs y TDs y al final lo descargo como un archivo XLS. Entonces, por acá te voy a mostrar cómo funciona. Por acá, por ejemplo, tenemos mi pantalla clientes y este es mi control tabla, y dentro de ese control tabla yo tengo un exportar, ¿no? ¿Ven? Acá cuando lo voy a exportar, lo hago todo desde el lado del cliente y me genera un archivo XLS. Pero ¿cuál es el problema? El problema es este warning. A veces para el usuario es muy incómodo que cada vez que haga una descarga le tenga que aparecer este alerta, que puede ser un archivo que esté dañado, ¿no? Sin embargo, si tú le das así, vas a poder ver la información. Ahí te cargan. Ahí está, ¿no? Y ves la información. Sin embargo, a veces te puede ocurrir problemas que este tipo de archivos no carguen, pero salga la información en blanco, o sea, no se logra ver. A veces esto sucede por las versiones de Excel que tenga el usuario en su máquina, ¿no? Pero ahí te muestro la primera alternativa, que es crear un Excel en el formato de HTML, ¿no? Solo que ahí tenemos el tema de esta alerta, ¿no? Que nos dice que puede ser que el archivo esté dañado. A ver. Como segunda alternativa, tienes la opción que tú también puedes crear un Excel en el formato XML, que es un poco más complicado con respecto al HTML, porque en el XML tú tienes que preservar una estructura en este caso puede ser tu plantilla de Excel, y sobre eso hacer los cambios de la data que va a ser dinámica, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo un reporte de ventas que es una plantilla de un Excel. Como puedes ver, acá tengo la estructura en formato XML. Y la información que es dinámica, lo que hago es simplemente pues lo pongo en un for y de acuerdo a eso creo la estructura, ¿no? Entonces por acá te voy a mostrar, por ejemplo, es esta. Por ejemplo, acá es un tema de reportes, ¿no? Esta es data de prueba. Y este Excel tiene una estructura, ¿no? De acuerdo a una plantilla de SUNAT. Pero sigo teniendo el problema del wording, ¿no? Y es esta, pues, ¿no? Que tiene una estructura, ¿no? Call, span y todo eso, ¿no? Esta es la segunda alternativa que tú tienes. Sin embargo, aún tienes el tema del wording, ¿no? Pero también te permite
hacer la exportación. Por acá yo tengo la estructura, por ejemplo. A ver. Esta es una estructura en formato tabla. Te voy a mostrar la estructura en formato XML. ¿Ves? Formato XML. Y obtengo los mismos resultados. O sea, veo la información, pero sigo obteniendo la alerta, ¿no? Entonces, a veces el usuario, esa alerta le es incómodo, o a veces en celular no, cuando hacen la descarga no se muestra. Entonces, para ello tenemos una tercera alternativa, que es la que he venido desarrollando, y es crear, ¿no?, mi propio Excel, XLSX, viendo la estructura, ya como mostramos en un video anterior, para poder leer el Excel, ¿no? Tendríamos que desempaquetar, ¿no?, buscar las carpetas que tienen la data. En función a eso, para poder crear un Excel, es casi la inversa, pues, ¿no? Tengo que saber esa estructura y de acuerdo a eso, armar mi data. Y básicamente es esto. Hemos creado una clase Excel Memory, porque la creación de este Excel solo es en memoria, no es a disco, como algunos, bueno, básicamente esto se ve en generaciones de Excel, pero del lado del servidor, ¿no? Por lo general crean el archivo en disco y sobre eso van agregando. En este caso no, lo estamos haciendo desde JavaScript, todo en memoria, yo paso mi data. ¿Y por qué JavaScript? Porque la data la tengo en el cliente. Entonces, si ya la data la tengo acá, no tengo la necesidad de tener que ir al servidor para crear un Excel. Si la data ya la tengo en el cliente, lo conveniente es crear el Excel en el cliente. Entonces, en función a eso, acá está, te presento a mi clase que crea Excel. Y ves, como puedes ver, tengo todos los métodos que me traen ciertas funcionalidades o ciertas partes que necesita la estructura de un Excel XLSX, ¿no? Por acá tengo los content types, ¿no? Básicamente, ¿ves? Son cadenas que tienen la estructura de cómo se maneja. Los reels. Los estilos. Y bueno, acá el que tiene la data es el sheet table, ¿no? Entonces por acá es donde yo voy armando de acuerdo a las coordenadas, ¿no? 1A, 1B, 1C, de acuerdo a mi data, y voy armando la estructura. Y una vez terminada, lo que hago es empaqueto, ¿no? Como sabemos, un Excel es un archivo empaquetado. Ahora, el Excel puede ser comprimido y empaquetado, o también solo puede ser empaquetado. Entonces, para lograr ese empaquetado, por acá tenemos una clase zip. No es la clase zip tradicional que vas a encontrar como librería de JS, porque acá también yo la tengo. ¿Ven? Esta es la librería tradicional, la gente que crea Excel con librerías de terceros. Obligatoriamente utiliza esta librería, ¿no? Es un zip.js. Yo no utilizo eso. Yo utilizo esto. Es una clase simple que solo hace el empaquetado de acuerdo a la estructura de un zip, que es lo que busco, pues, ¿no? Que de acuerdo a la estructura que tengo, me genere un archivo zip, que en el fondo se va a reescribir como un XLSX, ¿no? Y esto es, ¿eh?, poco código. Y con esto logro crear un Excel, en este caso, de acuerdo a mi necesidad. Yo necesito hacer una exportación de un Excel, básicamente es una tabla, ¿no?, como puedes ver. Y es esto, ¿no? Por acá te muestro otro sistema, y es esto. Por ejemplo, acá tengo una tabla, y acá también tengo mi funcionalidad de exportar, en el cual ya he implementado la nueva clase que tengo de creación de Excel.
Y como puedes ver, por ejemplo, acá ya descargó. Y como puedes ver, no me sale la advertencia porque este Excel o esta generación de Excel tiene la estructura establecida, pues, ¿no? Entonces, por eso carga sin ninguna advertencia. Además, que esto, al ser XLSX, normal lo puedo abrir en una desktop o también puedo abrirlo desde un celular, pues, ¿no? Ya que al ser un sistema web también se puede abrir en un celular. ¿Qué ocurre lo contrario cuando descargas este tipo de archivos XLS en un celular? A veces no te carga la información, ya que no comprende la estructura del Excel en formato XLSX, ¿no? Y eso es lo que quería mostrar como una alternativa que tú tienes y, y ver que tú también puedes crear tus propios utilitarios, en este caso crear tu propio Excel, también puedes crear tu propio PDF, que también lo tengo, lo mostraré en otro video. ¿Y qué ganamos con esto? Pues me puedes preguntar, ¿no? ¿Para qué crear una librería si al final yo puedo utilizar, ¿no? Una librería de un tercero que me permita crear el Excel? Bueno, hay sus ventajas y desventajas, ¿no? Bueno, la ventaja que yo veo es que en este caso yo puedo hacer las modificaciones de acuerdo a mi necesidad. En este caso, si mi necesidad solo es hacer una exportación, no tendría sentido que me baje una librería que tenga creación de gráficos, de fórmulas, macros, si nunca lo voy a utilizar, porque mi fin solo es exportar una tabla. Ahora, además, cuando tú utilizas una librería del tercero, ¿qué es lo que sucede? Tu información la tienes que adecuar de acuerdo a cómo la requiera esa librería. ¿Qué sucede lo contrario en este caso? Al yo ser el creador de la propia clase, yo le puedo decir cómo voy a trabajar, ¿no? O cómo yo trabajo. En este caso, mi forma de trabajar es con el formato CSV, o sea, no utilizo el formato tradicional que la mayoría utiliza, ¿no? Que es el JSON. En este caso, yo utilizo el formato CSV y lo adecuo de acuerdo a mi forma de trabajar, ¿no? Y es así como yo logro mi creación de Excel, ¿no? Ahora, no es un Excel básico, porque a este Excel lo que también he logrado es que se pueda agregar un título, ¿no? Porque de acuerdo a veces el usuario es un poco exquisito con estos reportes, ¿no? Quieren que salga el título, que diga reporte de tal, ¿no? Y en algunos casos te van a decir, no, quiero que salga el reporte, pero que salga el logo de la empresa, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas necesidades también hemos agregado para que pueda salir un título y un logo específico, ¿no? Esto es mi clase que me permite crear Excel. Como ves, no es tanto código como si lo podrías ver en una librería de un tercero, pues, ¿no? Ya que tiene más funcionalidades, por ende va a tener más código, ¿no? Ahora, otra de las ventajas es también que al crearlo, tú tienes la posibilidad de poder optimizar la creación de Excel. En este caso, yo puedo crear un Excel con 1 millón de registros y no voy a tener problemas porque lo he optimizado para que pueda rendir ante esta cantidad de registros. Por ejemplo, acá no, acá yo voy uniendo porque no puedo concatenar todo, sino hago la concatenación por partes y de acuerdo a eso voy uniendo los arrays para que no consuma mucha memoria, pues, ¿no? Y eso es, esta es mi clase que quería mostrarles de cómo he logrado crear un Excel para cubrir un requerimiento que me solicitaba un cliente, ¿no? Que no quería utilizar ya el formato XLS, ¿no? El que es muy común, el que se ve en los sistemas. Entonces ahora hemos logrado hacer el cambio y ahora mostramos archivos en formato XLSX, ¿no? Bueno, espero que haya sido de tu agrado, al menos darte una iniciativa para que puedas ver que tú también puedes crear tus propios utilitarios, no siempre aferrarte a utilizar una librería de terceros, sino que tengas una alternativa antes
ya sea de al menos intentar la creación de lo que quieres lograr, pues, ¿no? Conmigo será hasta un próximo video.